Censura y control. De eso trata la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que Morena ha impulsado de manera acelerada. Yo pediría que la doctora Dresser pudiera concluir su argumento, que si alguien tiene autoridad moral para venir a cuestionarlos es ella. Que la patria es primero. Gracias. El partido no es primero. Usted no me permitió terminar, senador Corral. ¿Quiénes ganan? Perdón, doctora, yo no es que no le haya permitido, doctora, usted se pasó incluso del tiempo asignado. En donde por un lado va a estar un proyecto de orden de tipo neoliberal conectado con la dialéctica imperial de Estados Unidos y los intereses, y un polo nacionalista que va a tener un anclaje en la tradición del nacionalismo revolucionario cardenista. Pues aquí oímos una perorata de Aristóteles, Lenin, Comte, Hegel, tratando de justificar esta barbaridad. Le voy a decir algo. Es que, mire, aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes. Voy a concluir. Independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Es indebido calificar a un ponente por lo que diga. Es hasta cierto punto paradójico que quienes defienden la libertad de expresión terminen descalificando así a quienes hacen uso de ella. No lo estoy reconviniendo, estoy señalando la falta de respeto a un ponente. Yo no voy a agradecer porque este ejercicio debió haberse instalado antes de que se aprobara la ley. Estar de nuevo en el Senado como ciudadana, activista y analista, tratando de frenar la aprobación de otra mala ley de telecomunicaciones, me produce un terrible sentido de déjà vu. Hace 20 años el Senado armó conversatorios sobre la ley Televisa que resultaron ser una farsa. Después de escucharnos, los senadores aprobaron la ley sin cambiarle una coma. La única diferencia con el momento actual es que la mayoría hoy es morenista, pero la intención es la misma. Censura y control. De eso trata la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que Morena ha impulsado de manera acelerada. Ese es el objetivo de una iniciativa peligrosa que usa como pretexto la propaganda trumpista transmitida por Televisa. Como mexicanos no debemos aceptar la propaganda antimigrante transmitida por pantalla nacional. Pero tampoco debemos aceptar una ley que por lo visto el oficialismo ya tenía preparada y aprovechó la transmisión de un spot, el spot de Marras, para conseguir lo que quiere. El patriotismo digital, el nacionalismo digital esconde el centralismo autoritario. Y si Claudia Sheinbaum fuera demócrata, no permitiría que José Merino tomara control del tablero de las telecomunicaciones. Lo más alarmante que contiene la propuesta de 311 páginas, y mandaré mis comentarios específicos al micrositio que me recuerda a los micrositios de los panistas cuando a este recinto venimos a tratar de expresar como ciudadanos nuestra desazón con las cuotas y los cuates y las cuotas del Senado. Mismo micrositio. Lo más alarmante es el tamaño de la discrecionalidad que le otorga a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la amplitud de las atribuciones que se asigna el Poder Ejecutivo. Todas las funciones de un órgano colegiado como lo era el IFETEL, creado e incluso celebrado por personas que están sentadas aquí, pero que ya cambiaron de partido o de ideales, ahora estarán en manos de un ideólogo morenista, impreparado para la complejidad de las tareas que ha agarrado para sí mismo. Agandallar llevará al gobierno a fracasar en lo técnico y a exhibirse como Big Brother en lo político. Fracasar porque simplemente no hay manera
de que José Merino y la ATDT tengan la capacidad técnica y profesional para llevar a cabo la titánica tarea de regular al sector crucial de las telecomunicaciones. Por más inteligentes que sean y se crean, no lograrán sustituir a un órgano colegiado con más de 1.500 trabajadores que apenas se daba abasto. Y me solidarizo con los trabajadores del IFETEL que no han sido compensados después de haber sido despedidos. La soberbia, porque no hubo debate parlamentario, le ganó a la oportunidad de diseñar una visión para las telecomunicaciones de México en el siglo XXI. Y en lugar de eso ofrecen una estatización tipo 1970. Tiran 10 años de avances incompletos pero irrebatibles del IFT. Y creen que digitalizar trámites es lo mismo que regular o transformar. Y lo positivo que sí contiene la iniciativa, lo reconozco, infraestructura compartida, cobertura social, homologación de trámites en telecomunicaciones, eso palidece ante lo malo que pretenden imponernos. Quieren una regresión al viejo modelo priista de telecomunicaciones en control del Poder Ejecutivo y censura de contenidos incómodos. Disfrazado todo esto de rectoría del Estado. Intentan volvernos a la era de concesiones otorgadas o renovadas por dedazo, de ventajas injustificables a proveedores estatales y a los amigos del gobierno, a televisoras que actúen como soldados del presidente o de la presidenta, como ya demostró la colusión entre Televisa y Arturo Saldívar, evidenciada de manera congruente por Carmen Aristegui vía Televisa Leaks, sobre la cual el gobierno y el partido Morena y la empresa han guardado silencio. Quieren regresarnos a la era de regulación inexistente o discrecional que le costó 129,000 millones de dólares, según la OCDE, a los consumidores exprimidos por concesionarios coludidos con el gobierno o al servicio del partido en el poder. Lo que antes fue la ley Televisa, ahora es la ley censura o la ley Mordaza II, recuerden, la de Peña Nieto, o la ley Sheinbaum, porque esta sí es suya y manchará la reputación internacional que ha buscado construir. Políticamente hablando, es como si Peña Nieto le hubiera dado todo el poder de las telecomunicaciones a Luis Videgaray y que luego Luis Videgaray dictara la geolocalización, el registro de los usuarios móviles, que como lo han dicho aquí de manera reiterada puede volverse un mecanismo para violar los derechos humanos, la censura a contenidos críticos, la competencia desleal de la CFE, la consolidación de los medios públicos en medios gubernamentales, la violación del TEMEC, que Videgaray hubiera hecho eso. Partido Morena estaría tomando las calles, pero el tema es que ahora ustedes gobiernan. Pero ¿y qué tal si luego no vuelven a gobernar y ya dejaron este aparato de control estatal y discrecionalidad en manos de otros? En 2006 y 2014, y con esto termino, y estoy tomando el tiempo de mi amiga Clara Luz Álvarez, que seguramente no me lo negaría, tomamos las calles por leyes mucho menos dañinas para la democracia, la competencia y el consumidor. Se lo recuerdo, senador Corral. Pero los críticos de ayer se han vuelto los cómplices de hoy. Defienden lo que era y sigue siendo inaceptable para los ciudadanos de este país: el poder abusivo, censor y machucador. Antes lo tenían las televisoras, ahora lo tiene Morena. Y como cualquier poder sin contrapesos, hará lo que quiera y seguirá protegiendo a los jugadores preponderantes, los que se plieguen. Televisa y Carlos Slim no están preocupados con esta ley que ustedes se jactan de que existe para enfrentar a los poderosos. Ellos tendrán derecho de picaporte en este recinto o con la presidenta y obtendrán lo que necesiten. Gracias, doctora. Como Ha llegado los 7 tiempos. minutos. Muchas gracias. Gracias. Ya ha terminado su tiempo. Agradezco. Tendrá otra oportunidad. Sí, tendré otra oportunidad y solo quisiera recordar que la patria es primero. Gracias. El partido no es primero. Yo creo que me voy a permitir dar una respuesta integral para intentar responder a las preguntas que se me han hecho. Se me ha preguntado si desde esta perspectiva, esta iniciativa esconde la intención del Estado mexicano de pasar de un Estado regulador a un Estado controlador.
Se ha preguntado también cuáles serían los principios de una política de telecomunicación nacional, ¿no? ¿Cuál sería la idea? También se preguntó, si no entendí mal, en qué parte de la iniciativa se encajaría lo que yo planteé en mi primera intervención, y también se ha preguntado cómo se garantizan los derechos del pueblo mexicano en el ámbito que nos incumbe de esta iniciativa. Bien, creo que la cuestión de regulación-control, estimada senadora, creo que es un juego de palabras capcioso, porque yo lo que diría es que el control es una regulación y la regulación es una forma de control. Esto me recuerda a aquello que decía Karl Polanyi en un texto fundamental, otro economista político fundamental austriaco, contemporáneo de Schumpeter y de Keynes, pero Keynes, ¿verdad?, se llevó las palmas, en donde dice, hablaba del libre mercado, dice, el libre mercado no existe, lo crea el Estado y lo regula la burocracia, ¿no? Y entonces el debate es qué tanta regulación hay o no, ¿verdad? Pero lo que no existe es el libre mercado. Eso también lo decía Marx, ¿verdad? Decía, claro, la libertad de mercado solamente está en la cabeza de John Stuart Mill, en ningún lado está, ¿verdad? Bien. Entonces yo creo que la cuestión es el grado de regulación, esa es la cuestión, porque claro, aquí este debate en general tiene una amplia implicación filosófica por conceptos que tienen mucha carga filosófica, como autonomía, libertad, conciencia, etcétera. Parece aquí clase 1 de metafísica, ¿verdad? Puro concepto abstracto. Porque, por ejemplo, la idea de libertad pues, se maneja de una manera muy indiscriminada, precisamente, perdón por utilizar el concepto, pero claro, no se distingue pues, la libertad kantiana, que es la libertad como autonomía frente a heteronomía, la distinción hegeliana de libertad negativa frente a libertad positiva, o la más bonita, que es la que yo, de hecho, utilizo en mi vida, que es la idea de Spinoza, según la cual la libertad es la conciencia de la necesidad. Yo soy libre en la medida en la que actúo en función de lo que considero ser necesario en cada momento, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, ese es un debate ahí que ya a lo mejor se desborda este ámbito. Ahora bien, creo que lo que está ocurriendo con esta discusión y otras discusiones tiene que ver con una pregunta que también hizo el senador Anaya en la intervención previa, senador, cuando dijo, claro, ¿qué argumento racional puede ser utilizado para defender esto en contraposición con lo que ya se tenía? Yo creo, senador, la respuesta sería que aquí lo que se está intentando desde este momento epocal en el que vivimos es desmantelar el Estado neoliberal. Que ese Estado neoliberal no nada más es estrictamente en México, sino creo que es una situación mundial en la que estamos, y que además está acoplándose o está conjugándose con lo que Varoufakis llama el tecnofeudalismo. Estamos y esto nos mete otra vez en el tema de la ley. Estamos en una época de tecnofeudalismo, ¿verdad? Las grandes corporaciones, los grandes monopolios de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, etcétera, están prácticamente desbordando a las naciones y estamos otra vez controlando como si estuviéramos en la Edad Media, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿verdad? Que es gente que no está, y esa es toda la discusión que está en Estados Unidos con este hombre, Zuckerberg, todo esto, ¿verdad? Facebook, Twitter, todas las redes sociales están controladas por unos cuantos nada más. Y entonces, bien, creo que el momento que estamos viviendo obedece a esa dialéctica que cada quien puede tomar la posición que gusten, y creo que esto está explicado en un libro extraordinario que es sorprendente leerlo, porque es la carta, yo sostengo, lo he planteado a mis alumnos, etcétera, es la carta de navegación de lo que está pasando en México, que se llama México, la disputa por la nación, de 1981, de Rolando Cordera y Carlos Tello, que por cierto falleció el año pasado, don Carlos Tello. Y ellos ahí explican, el futuro de México se va a explicar en función de una polaridad dentro de la Constitución, en donde por un lado va a estar un proyecto de orden de tipo neoliberal conectado con la dialéctica imperial de Estados Unidos y los intereses, y un polo nacionalista que va a tener un anclaje en la tradición del nacionalismo revolucionario cardenista. Esa es la dialéctica, creo yo, que explica el momento. Entonces, me parece, senador, que la respuesta que yo daría es, claro, el argumento que explica este desmantelamiento de los órganos autónomos, me parece a mí, senador, es que se está desmantelando el Estado neoliberal, porque los órganos autónomos es la columna vertebral invisible del neoliberalismo, que nos remite a otra discusión fundamental, filosófica también, que tiene que ver con el hecho de que la técnica y los expertos que la controlan son los que van a resolver los problemas políticos. Es la cuestión, ¿verdad? Eso es una pregunta filosófica, ¿verdad? La pregunta filosófica es, ¿la ciencia va a definir nuestro destino político, sí o no? ¿Sí o no? Los tecnócratas dirán, claro, la ciencia y los expertos vamos a definir el destino político, y el pueblo, pues no sé, que no intervenga, no va a entender nunca, etcétera, y que el gobierno pues, se encarga de expedir pasaportes y credenciales, y todo lo fundamental lo hacen los expertos. Esa es una discusión que planteó Comte, en fin, está Comte, el propio Engels lo hizo,
todo el debate del socialismo científico era una herencia a través de Engels, de Comte. Comte es el que planteó todo esto, ¿verdad? Aquí lo trajo Gabino Barreda, etc. Entonces es un debate, creo yo, epocal, me parece, de gran interés filosófico. Entonces es lo que yo respondería. Gracias. También, sí, bueno, aquí lo dejo. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues primero aprovecharé, como usted me lo ofreció, senador Corral, para ejercer mi derecho de réplica, en función de que en la ronda anterior fui aludido y yo no tuve oportunidad de hacer uso de la palabra. Yo sostengo que cuando un argumento necesita tantos, pero tantos autores y tantas cifras para sostenerse, pues suele ser porque el argumento no se sostiene solo. O sea, aquí oímos una perorata de Aristóteles, Lenin, Comte, Hegel, tratando de justificar esta barbaridad. Lo que a mí me sorprendió fue que arrancó sonrisas aprobatorias de senadoras y senadores del régimen. El argumento fundamental que aquí oímos, disfrazado de palabras complejas, fue muy sencillo. Que un órgano como el IFT, constitucional, autónomo, técnico, que sigue mejores prácticas internacionales, que el nombramiento de las y los consejeros implica un procedimiento que busca blindarlo de la captura, que está diseñado para militar en el interés público. Eso representa, dicen estos personajes, el neoliberalismo viejo y nocivo. Y que en cambio, concentrar todas estas facultades en una sola persona, que como bien aquí dijo la doctora Dresser, pues hoy se llama Pepe Merino, pero mañana se puede llamar Juan Pérez y puede ser de cualquier otro partido político, para que una sola persona otorgue, revoque concesiones, bloquee plataformas digitales, suspenda transmisiones, pueda entregar nuestra geolocalización, tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso ¿Formulará alguna representa, pregunta usted, senador? ¿No se acuerda que usted me dejó Sí, que...? pero mire... Lo voy a concluir. Mire, no voy a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Es que, mire... Aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes. Voy a concluir. Independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso, estoy siendo respetuoso. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Preguntas concretas. A Gabriel Contreras, ¿sí o no el 56, 57 y 58 violan el 18.8 del TEMEC, más allá de opiniones? Y segundo, yo pediría que la doctora Dresser pudiera concluir su argumento, que si alguien tiene autoridad moral para venir a cuestionarlos es ella, lo ha dicho públicamente, votó por López Obrador, no por mí. Entonces, ella ha militado en el interés público, no viene a defender intereses partidistas, y yo sugeriría que se le permitiera terminar su intervención. ¿Es cuánto? A ver, yo sí quiero decir nada más que fue calificada la intervención de un ponente como una intervención sin sustancia. Eso es lo que significa perorata. Vamos a pedirle a todos los senadores que se abstengan de calificar las intervenciones de los ponentes. Yo pido respeto para todos y cada uno de los ponentes de este foro. Es indebido calificar a un ponente por lo que diga. Es hasta cierto punto paradójico que quienes defienden la libertad de expresión terminen descalificando así a quienes hacen uso de ella. No, es que no lo estoy reconviniendo, simplemente estoy llamando, no lo estoy reconviniendo. Perdón, no lo estoy reconviniendo, estoy señalando, no lo estoy reconviniendo, estoy señalando la falta de respeto a un ponente. Eso es lo que estoy señalando. Con nadie lo hemos hecho, no debiéramos caer en esa dinámica, hemos mantenido un gran nivel de intercambio, de diálogo, a todos se les ha escuchado. Este es un foro plural, incluyente, amplio, y quisiera que conserváramos ese espíritu
y que independientemente de lo que cada quien diga, respetemos. Yo he señalado la falta. ¿Quién vigila el interés público en México? Teóricamente el Estado. Pero lo que ha ocurrido en el diseño de esta ley y en otros ámbitos es que Morena confunde lo público con lo que le conviene al partido Morena. Y por eso esta idea de hay que fortalecer a los medios públicos, al Canal 11 y al 22, cuando se han convertido, y creo que nadie lo puede rebatir, en medios de propaganda del partido en el gobierno y de sátira, no al gobierno, sino a los críticos del gobierno. Segundo punto, y aquí termino mi intervención, que usted no me permitió terminar, senador Corral. ¿Quiénes ganan? Perdón, doctora, yo no es que no le haya permitido, doctora, usted se pasó incluso del tiempo asignado. Las reglas están establecidas para todos. Yo cumplo con las reglas. Gracias. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta reforma a la ley? Ganan los jugadores dominantes, perderán los jugadores medianos y pequeños. Ganará el supuesto Estado operador, que en realidad es el partido Morena, y perderán la competencia y la innovación. Ganará la discrecionalidad autoritaria, perderá el ciudadano con derecho a la privacidad, al pluralismo, a mejores contenidos, a la modernización en lugar de la involución. Lo que están buscando quienes redactaron esta ley muy mal hecha y cuyo dictamen fue aprobado sin que los legisladores la leyeran siquiera, como en el modelo de la ley Televisa, lo que están buscando es el modelo chino, pero con control y sin innovación. La presidenta Sheinbaum sí paró el agandalle legislativo, pero lo que no queda claro es si van a frenar esta ley o rehacerla, porque si no la va a colocar esto en las ligas de gobiernos autocráticos del mundo. Hace apenas unos días la presidenta dijo que se abría este proceso, pero que se mantenía la esencia de la ley. Entonces, no sabemos si este conversatorio va a ser una pantomima o un proceso de verdad serio, deliberativo y transparente, del cual deberían ustedes partir desde cero y volver a redactarla y arrastrar el lápiz, y una reforma que contenga todo lo dicho por... y que hago míos esos planteamientos. Adriana Labardini, artículo 19, la MEDI, Jorge Fernando Negrete y los demás críticos que han participado. Si no hacen eso, el Leviatán Región 4T conseguirá lo que quiere, que es monopolizar el poder, centralizar el control y operacionalizar la censura. Cuando lo que nos urge es una ley moderna ante la tercera revolución tecnológica. Y hoy quienes estamos aquí alzamos la voz para que quede constancia histórica, porque si aprueban esta ley con solo algunas modificaciones menores, después no va a haber quien pueda hablar en nuestro nombre.